Ahora en un momento debe aparecer, ¿no? No. Lo tengo puesto, en verdad. Debe salir en cualquier momento. Porque si no. Ahí está, ahí está. Y ayer lo que hice por la noche, que no jugué, aunque me estoy conteniendo y yo que le tengo mucha hambre. Es que vi la isla de las tentaciones, menudo casondeo eso ellos. Menudo puterío, yo me descojono ellos. Me descojono viendo eso ellos. Son todos de patéticos, cojones. Ahí vas tú a que sería ante ti. ¿Dónde vas ahora? ¿Aquí yo? Vale, si no me acuerdo mal, compramos aquí y ya está, lo dejamos ahí, ¿eh? Vale. Vamos a ir hablando con todo el mundo aquí, ¿no? Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. A ver, deberían quedarse, ¿no, cabrón? Una espada más para defender esto y yo. Además que si se van solo tienen más probabilidades de palmarla que si se quedan, ¿no? Si se quedan en algún futuro, se marchan todos juntos, tienen más probabilidades de salir vivos, ¿no, cabrón? Pienso yo, ¿no? Madre mía. He palmado, ¿eh? Un 3, chaval. Ahí. Thank you. It's the right thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergan. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throats slit by goblin blade. Thank you, Roland. A ver, ahora me tendrá asco, ¿no, tío este? We should have left by now. Damnation. Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. A ver, pero cabrón. Es que si vais todos juntos es más fácil. There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Un momento, que no he cambiado la categoría, yo, se me ha olvidado. Cabrón. Un momento que esto muchas veces se buguea. Vale, está puesta. Vale. Se me ha olvidado yo. ¿Qué es lo que me ha dicho? Tenemos una posibilidad de ir a puerta de Baldur por nuestra cuenta. Este lugar está perdido. A ver, es que probablemente que muera por el camino. Please, I can handle myself. It's others that are the issue. You are looking at Leroican's newest apprentice. Lo roban. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramaz's tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Es verdad, yo soy baldureño. Ahí yo, pues ya que estamos, le decimos esta, ¿no? La de baldureño. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter.
But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Lo roban ese. Bueno, si es tan bueno tendremos que ir a verlo, ¿no, cabrón? I need a quick word. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Ah, mira, vamos a hablar con el chaval que salió antes, con el Wyll. Este es uno de los personajes que nosotros podemos controlar. Not bad. Again. El eco loco, ¿eh? Ojo. Puto eco, ¿eh? De la cueva. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. ¿Qué pasa, Wally? Come on. I believe in you. You can do this. A ver, solo tienes que ganar el tiempo suficiente para correr. Venga, creo en ti, puedes hacerlo. Venga, vamos a hacer buenos con el Wyll, ¿no? You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward. Ve, este le han metido otro aquí. And his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. La diablesa que nos ha descrito es como Carlas, ¿no? Este está persiguiendo a Carlas. Otro fugado, ¿eh? Better friends than the ones hitching a ride in our skulls, at least. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Wyll chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! Joder, pues el mal está tremenda, el mal, ¿eh? Advocatus diaboli. Vaya. Soy un paleto en historia. ¿Quién es yo? Her name is Karlach. Míralo, ¿eh? An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. A ver, cabrón, no quiero decir la 1 porque no sé si la voy a matar de una, ¿eh? Yo quiero ver cómo es, si es una hija de puta, bueno, pues ya me veré, a lo mejor la mato a pollazos, ¿sabes? Entonces, pretendo curar esta infección. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Vale, espérame en mi campamento entonces. A splendid plan. We'll talk more there. Vale, pues lo que voy a hacer es voy a ir al campamento y voy a quitar a alguien, por ejemplo, a Astarion mismo. Y voy a meter a Wyll. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Qué cabrón es ese tío, ¿eh? A ver, háblame de este tío, hijo de puta. What's to tell?
I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Quédate, anda. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Hijo de puta, Guillo. Especial, ¿no? Anda, quédate, anda. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. Vamos a ir a por este hombre que está aquí. The Blade of Frontiers at your calling. ¡Ojo! ¿Cuánto diálogo, Loren? A ver, ¿cómo acabó el filo de la frontera persiguiendo a diablos en los infiernos? Karnak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils Ariel's own. Chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. ¿Quién es esa fuente tuya? ¿Y yo? ¿Qué te ha dicho de esto? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Este tío es brujo, ¿no? Este tío, claro, los brujos hacen pactos con los diablos. Este ha pactado con un diablo para ir a por una diablesa, ¿no? Un poco raro, ¿no? Este tiene un gato encerrado aquí, ¿eh? All right. What else is on your mind? Ya le sacamos todo, ¿no, cabrón? Venga, la 1. ¿Cómo acabaste siendo así? Said, ¡Ojo! Le que le agrada, one chaval, does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. ¿Por qué llora? Si no viene nadie. Yo no he escuchado nada, Guillo. ¿Por qué llora, Guillo? ¿Por qué llora, amor? ¿Por qué llora si yo no escucho a nadie? Ay, no viene nadie. ¿Por qué llora mi niño? Un momento, que quiero un poquillo de mimo. ¿A que sí? Qué maricón eres tú también. A ver. La 1 no, cabrón. Salvaste una vida, ¿no? Tienes que estar orgulloso, ¿no? Proud. No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. A ver, baldureño. Me alegro de poner feeling que era el nombre. Ese tío que es famoso, ¿qué, Guillo? A ver. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Este no sabe nada. La 3 con este es inútil, ¿no? A ver. Seems unusual to me. Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it. All the more reason to stick close. I think you'll agree. La 2, ¿no? Vamos a ver si este ha conocido a alguien que sepa curar esto, ¿no? I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the grove. La misma que nos dijeron los Tiflin que tenían a la serie. Pay her a visit.
A ver, ya terminamos ello. La 1, A ¿eh? most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. A ver, ya le doy ya, ¿no? Al clérigo, ¿no? Tiny grooves spider across the ice surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. A sending stone? Nothing so special, I assure you. His breathing quickens, his jaw tenses. Ojo, se pone nervioso. Wyll is keeping something from you. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Uy, este no controla bien al... No controla bien al parásito. Vamos a guardar, cabrón. No quiero que me coja asco tan temprano, Guillo. El puto Wyll. Pero quiero ver que lo que me oculta, ¿no? El capullo este, ¿no? Hostia, esto es fácil, la tirada. Tengo que sacar picia, entonces. Para adentro. What are you? Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Your right eye vibrates, and a woman's voice echoes in your head. I've a sweet tooth, and devils on the menu. Beyond the voice you find only shadow. A piece of Wyll's mind locked away from intruders. Keep out of my mind. I told you, the eyes are rock, nothing more. And that's the end of it. Ojo. That's the spirit. Se ha cabreado el chaval, ¿eh? A hero at heart. Vale, este es nuevo, este es brujo. Conjuros. Vale, esto es un pepazo. Quizá persona ya lo tiene la otra. La orden imperiosa ya la tengo yo. Aunque no estaría mal también, 2 órdenes imperiosas. ¿Esto qué es yo? Ojo, cabrón, pues no está mal, ¿eh? Esto, ¿eh? Correr como acción, ¿no? Hostia, loco. Correr como acción adicional no está nada mal, ¿eh? Esto es una reacción, ¿no? Por si cuando me ataquen puedo tirar un dado y esto y decir y pegarle un pepazo. ¡Hostia, cabrón! Este es la polla. Maleficio. ¿Qué es lo que la descarga esta, yo? ¿Un truco de lo brujo o qué? No, total. ¿Esto qué? Esta no está mal, ¿eh? Para hacerte más tanque. Hablar con los animales. También podría estar bien. Esto tampoco está mal. Influencia seductora. Viste en la oscuridad. Ojo, cuidado, ¿eh? Uf. Hostia, y esto está todo muy bien, ¿no? Y yo está... Y yo. Y uno con las sombras que ellos. No está mal. Sí, este es el hechizo que también nos podíamos poner los clérigos, los de perdición. Hostia, yo pues me ha gustado mucho todo, pero hablar con los animales me mola mucho, ¿eh?
Y esto dudo que lo ponga porque como vamos a hablar nosotros siempre, a no ser que lo cojan a él sin querer o algo. Hostia, pues está todo muy bien, pero voy a poner ahí a hablar con los animales ellos. Que muchas veces te pueden contar cosas que no puedes saber de otra forma, ¿sabes? Son muy útiles. Hostia, loco. Si hubiéramos pillado la de la vista del diablo. Paso brumoso entonces, ¿eh? Viendo lo que hay, paso. El paso brumoso. ¿Sabes esto qué es? Vale. Esto está guapo. Puedo invocar un arma, ¿eh? Supongo que el arma tendrá como... Si subes de... Cuando subas de nivel, supongo que, yo que sé, te darán más beneficios y el arma estará cheta, ¿no? ¿Y esto qué es? Claro, esto está bien si no tengo guía en el equipo, pero vamos, ya me tengo a mí. Sin que ya no me hace falta... A ver cuáles son los hechizos. Uf, esta no está mal, ¿eh? Y para bajar a la gente de la altura aquí también está muy bien. Pero guía ya la tengo. Y el filo. Y además que pega con él, ¿no? El filo de las fronteras. Porque haga el pacto del filo, ¿no? ¿Y qué conjuros tiene este hombre? Y tiene conjuros muy buenos, cabrón. Tiene conjuros muy buenos, ¿eh? Esto es lo que tiraba antes en la pelea de los otros días, que son como un área verde. Que mete una hostia. Bueno, pues vamos a proceder a ordenar el inventario de nuestro colega, ¿no? Vamos a darle algo, ¿no? Alguna ballestita o algo, ¿no? Pasa a mí esto, ¿no? Nadie tiene un arco, yo. Que le sobre a Gale. No, a él no te pongas. A ver. Vamos a ordenar un poquillo los conjuros, ¿no? A ver. Los bufos siempre me gusta aquí. La tercera. Paso brumoso me gusta lejito. Esto es un conjuro de bufo. De bufo por aquí abajo. Esto es un área. Las áreas me gustan aquí al segundo. Esto que es especial, ponlo por aquí. Y esto que es también especial, ponlo por aquí. Y maleficio, pues dejarlo ahí. Esto es, ¿no? La carga esta, ¿no? De los brujos, ¿no? Vale. Vale, pues nada, pues perfecto. I've got a long road ahead. A ver, voy a probar lo de invocar un arma, ¿no? Que seguro que es mejor que el estoque que llevo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto me va a hacer el estoque este? 2.9. Invocando un arma. Lo mismo, un estoque que le pega. El estoque que sale del pacto que ellos. 4.11, cabrón. Hay diferencia, ¿eh? Con el estoque, ¿eh? Haga que es lo que se hizo lo He hizo. stares right past you, as if you're invisible. Or boring. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Me ha mangado el cabrón. Me ha mangado el cabrón. Me ha mangado el cabrón. Me ha mangado el cabrón, y yo. You find the edges of a concealed entrance. Hijo de puta, el zagal de los cojones. Hostia, me ha dejado pelado. Buena. Cierra bien, ¿no? No, aún no. What's hiding here?
Nunca robusto. Yo te estoy pegando mando brazo limpio. Una tirada de más de 10. ¿Y qué pasa? ¿Tampoco daño hago? No, no es verdad que yo no voy a fuerza. Yo para esto soy un paquetón, en verdad. Voy a intentar forzarlo. Que lo fuerce este hombre, ¿no? Que... ¿Cuántas destrezas tiene este hombre? I'm ready. A long way to go still. Ah, pues lo esfuerzo yo. Toma por culo. Don't give me trouble now. Madre mía, el cofre. Ya, nada, tremenda. Tinte blanco y negro. Nada, para teñirnos las armaduras. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Haz eso muy bien el truco. You haven't seen anything yet, mister. Go on. Take the ring and watch your fortune change. ¿Cuántos tengo de juego de mano? ¡Ojo! Como tengo destreza. ¡Oh! Qué buenas tiradas, ¿no? Nos estamos sacando, ¿no? Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Venga, maricón, que me le vas a dar. Hey, hold on, you gotta pay for that. Venga, tira la moneda, venga. Real sweet sense of humor you got there, chump. Anyways, you gotta call before the flip. Yo soy de cara siempre. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? No. Again? Really? Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Venga, vamos a ver los anillos que tiene. That's what I got. Hostia, que me he fallado percepción. No me irán a robar otra vez, ¿no? A ver, chaval, te voy a comprar unas herramientas. Que me han dejado pelado los hijos de la gran puta. Unas herramientas. Para el campamento, la verdad que no está mal. Y me he quedado pelado otra vez. La verdad que los tintes estos te los puedo vender a 8. Claro, a 8 te voy a vender yo los tintes. Tócatelos, vamos. You bought some. You suddenly feel something moving against your back and turn. Para esto hubiese estado. Hostia, te fulmino, niño. Fulmino a saga. She's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Ah, no es. No, cabrón, no vamos a meternos con el niño, ¿no? I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Vamos a ver, Zaga, ¿dónde va? Can't slow down. Hostia, se ha metido aquí el hijo de puta. Something over. Not a chance I'll fit in there. No tenía que disfrazarse. Sí, pero con esta sola no voy a entrar. Quiero entrar yo ahí. Not as bad as it could have. How much farther can I go? Please, last room. Let my
my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! Qué guapadas los druidas, ¿eh? Lo que ha pasado aquí, que han mangado a una niña, ¿qué ellos? Come, Magrin, give him a chance. You, get back. Venga, hija de puta, la 1. No sé por mí, vida está muerta, hija de puta. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Los druidas son estúpidos. Yes, I see. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. De este yo no me acuerdo. De la otra vez. My interest. Que se inventa las cosas. Venga. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. La 3, ¿no? Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Si no había ningún dragón. Witnesses failed to notice Qué hijo de the puta, ¿eh? obvious Sí. dragon. Qué cabrón. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Pues ahora mismo no me acuerdo, creo que no, ¿no? Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Hostia, clérigo de Tempus, como yo soy clérigo del dios de la guerra. A ver. Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Cabrón, te vas ahí a un... Ten cuidado, cabrón. Vaya a un campamento de goblin. Who needs mercy when you've a quick tongue, and an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Bueno, cabrón, estoy viendo ahora en el mapa que eres un mercader, ¿no? Y yo, déjame ver las cosas que tiene, ¿no? I must prepare to travel. To the goblins camped nearby, of course. I've been tracing their doings with great care. Whoever this absolute they're worshipping might be, I'll be the first to write about it. Pero cabrón, véndeme algo, ¿no? Pardon me, I must prepare to... Whoever this... No, pues nada, yo. No me venda nada, entonces. Vamos a ir ya para la principal. Yo, el cabrón se la ha velado todo, no me ha vendido nada. ¿Ah, sí? Un momento, pues voy a verlo, si no soy yo ya el chaval, ¿eh?
Muchas gracias, TPC Sport, por la aportación. ¿Nave? I must prepare to travel. Este, ¿no? Good day, my friend. ¡Ah! Hostia, pues muchas gracias, ¿eh? A ver, el anillo. Cuando curas a una criatura o tienes... Hostia, que las bendice. ¿Qué le vendo yo? Yo no tengo nada para venderle. Estoy pobre, perdido, ¿eh? Claro, si los hijos de puta me han mangado de todo, véndele esto. What's next? Seek and you shall find me. Vende un conjuro, ¿no? ¿Esto cómo se vende, yo? ¿Se vende bien? Oh, 70, tú sabes. Este si lo vamos a aprender, ¿no? Vamos a venderle 3, para que quiero yo más, ¿no? Si lo vamos a aprender este, ¿no? Si es un hechizo de fuego y demás. ¿Cuánto cuesta el anillo? 116, ¿no? Claro, vale. Nah, es que se está setado, loco. Una bendición. Hostia, pues no lo sabía, ¿eh? Muchas gracias, en serio, ¿eh? ¿Esto qué es, yo? Atacar, no. No lo ataque, que no quiero lío. Anillo mágico. No, pues nada, pues póntelo. ¿Y el anillo que yo acabo de comprar? Aquí, coño. Hostia, no lo veo, ¿eh? Esto está chetado, ¿eh? Y ella encima que cura. Ella ahora, por ejemplo, hacemos así. Claro, pero estamos full, ¿no? Ahora ¿para qué, no? Y esto te cura 5 y te añade 5 puntos de golpe. Sí, pero ahora no nos renta. Y yo, pues no lo sabía, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? En serio, tío, eres un máquina, ¿eh? Que aquí estoy con el tío este. Ya se puede saber a quién se parece con tan solo verlo. Y vamos a ver qué nos depara aquí, ¿no? Que yo he llegado aquí buscando a alguien para que me cure. Y al final me he encontrado aquí a los Teflin que se quieren ir, que están eso mierda. Y esta gente que lo quieren echar. Aquí tienen a la zagala esta retenida. La madre estaba antes Sandocones, ¿eh? Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Yo me acuerdo que la última vez... You've milked that poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Yo me acuerdo que la última vez me pasé esto recitándole a la tía esta versos de Sylvanus. Porque en mi otra partida yo era una elfa druida. Y la conversación era ella y yo recitándonos como cosas de Sylvanus en reproche. No sé qué, que de Sylvanus te digo esto, no sé qué. Yo cabrón, pero la va a encerrar si es una zagala, tú. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Si no me acuerdo mal. The hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. ¡Hostia, la ansia oscura! Hostia, qué chalaura, ¿eh? En el ansia oscura. Si no me acuerdo mal, la niña esta en mi otra partida yo me acuerdo que robó el ídolo, ¿no? Claro, robó el ídolo. Y esta tía ya la quiere encerrar por eso, ¿no? A ver. De naturaleza estoy pegaete, ¿eh? Persuasión tengo poco, es de estar pensamiento. A ver. Uff. Y yo, pero no tenía más 3, ¿no?
Madre mía. Se viene. Palmo. ¡Ay, la pifia! Hostia, palmo, La última, ellos. Buah. Buah, aunque no me sirve. I am first druid now. I will take control and prove my authority. Uf. Fair words. Ojo, le agrada a todo el mundo, Child, take to the others word of my grace. Sif, Tila, to me. Hostia, me saca el rabo aquí, It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Oh, esta tía tiene un espadazo en la nuca, Vamos a hablar con esta que parece que le ha dolido algo. That look. You're wondering why I was in pain before. A la waifu. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least. In case your imagination is in danger of getting away from you. Un momento, no me he enterado de nada. It's just something I have to live with. Hostia, no me he enterado de nada, loco. Pero ya que estamos simpeamos, ¿no? En todo el uso. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Pues nada, cambiamos el tema. Ya está, Esto era, Mueve el gale. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something. Well, no, pero ahora no, cabrón. Rather important. Ahora no voy a descansar, voy full. Venga, dale. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Ojo, empezamos a ganarnos ya la confianza, de la peña. A ver, la 1. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul. Except for my cat. Los animales, como siempre, que son perfectos para eso, Condition. Very different from the parasite we share. No se lo cuentan a nadie ni nada. Just as deadly. Verás, tengo una afección a distintos parásitos, pero igual de tal. A ver. No, la 5 ya es muy de friki. Yo no quiero ser tan friki con los dioses. Yo. A ver qué clase es. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Hostia, este es un drogadicto, ¿no? Hostia. I can say no more on the matter. Not now. Anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Nos vamos a hacer cabrones, ¿no, cabrón? Encima de que me lo está contando todo, ¿no? Le he dado a la 3. Thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure.
As to Voy a hacer our drogadicto y packs, decir as a yo, matter como of nifa fact, todo, ¿eh? we've such an item already in our possession, primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Nada, pues en el próximo descanso largo, en el campamento, le daré algo y que se los nife. Y yo cuántas cosas que robar, ¿no? Yo. Uf, a ver. Yo cuando veo tantas cosas. Deja de estar yendo. Vaya mierda, tú. Vamos a hablar con la gilipollas. Go on. Say it. You think I'm a monster? Monster? Too kind. ¿Qué pasa? A demon, more like. Aunque a mí a veces, además de entrada, me entra ganas de zumbarle una hostia, pero de ahí a matarlo con una serpiente. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her master. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Juega un poquillo con él. Vamos a comentarle lo del ceplo, ¿no? Lo del tiefling. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Qué radical, ¿no? Qué radical. Uf, te voy a meter una hostia que con eso sí que voy a saciar mi ansia oscura. La hostia que le voy a pegar ya está. Vamos a hablar con el Telor, a ver qué es lo que nos dice. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. ¿Qué estás aburrido, Guillo? Voy a hablar con la Neti esta, ¿no? ¿Dónde está la Neti? I see you. Just give me a moment. A moment. La 1. This may be Catherine's. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Una gilipollas la 1, ¿no? Si me dice que está en Neti, incluso lo leo. Estoy buscando a Neti. No, la 2, ¿no? Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired round the eyes, maybe. La 2, ¿no? Es que no solamente tengo lo del parásito, tengo lo del ansia también. A tadpole. A mind flayer tadpole. Buah, aquí me van a querer matar vamos, del tirón. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Corre, Gale, roba. This way. Sniff ahora.
voy a... Ahora que se ha ido, voy a mangar que te cagas. ¡Corre, Gale, roba! Shadowhead, cierra esto. Vamos, Gale. Snifa, Gale. Bueno, esto no era más, esto ya lo voy enganchado y ahí. ¡Corre, Gale, snifa! Yes, why not? Nah, los libros se venden. ¡Corre, Gale, snifa! Yo, cabrón, vaya mierda, eso no es un nife. Let's explore. Dios, cabrón, es que se vende por uno, vaya mierda, para eso... Uf, Netty se ha movido y me ha guiñado vivo. Snifa el libro, Gale, corre. ¡Oh! Bien snifado, Gale. ¡Oh! Bien, Gale, bien. Todo lo que sea tener de mierda, esto se vende por una mierda, eso no... ¡Oh! Tremenda, Gale. Todo lo que sea pociones y cura, pues eso viene perfecto. Bien, Gale. Ahora te vas a levantar y vamos a hacer como que esto no ha pasado, ¿vale? Tú no robes. Venga, yo entro. Uy, aquí también hay, ¿eh? There's something in that vessel. Take a... This one had the same problem as you. Hostia, mi perro me Attacked us está in the hablando. woods together with some goblins. Mi visitante. Mi perro me está diciendo que enganche el parásito, yo. Ah, que hay otro parásito, coño, no me he dado cuenta. Ahora yo, soy un parásito. Entonces, ¿para qué quiere que mi perro... ¿Por qué quiere mi perro que me meta otro parásito? ¿O que lo enganche? ¿Para qué? Un momento. En poco rato de su cabeza salió restando un renacuado. Claro, el que me he señalado. Y el drogo está muerto, claro. Entonces lo mataste lo de antes de la mesa, ¿no? Claro. Ya está enganchando algo con lo que matarme a mí también, ¿no? ¿Ya no? Claro. No. That was Master Halsin. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Y friki este, yo. Let's see what we can do. ¿Qué es esa planta? Aquí ya, coño, la planta esa no. Shifts uneasily, hesitating. Something's off. Claro, que me quieren matar. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? No. Vamos a contarle la 3 que parece que no viene nada al cuento. Protected from on high. Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. La nave de los D20, ¿no? A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. A ver, no lo voy a usar, ¿vale? Porque no quiero morir. Pero vamos, que si digo que no, me va a matar. Una vez que hago yo la rama y todo para pincharme vivo. Ay, además, vamos a hacer el 2, el clérigo de Tempus. Lo juro por el señor de las batallas, joder. I hope it doesn't come to that. Ahí está la waifu. Thank Nada you. me la follo. Nada Here. me la estoy empotrando. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you.
Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. ¿Cómo que deberían estar todo transformándose? Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Todo es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, a ver. Es verdad que desde que empecé el juego han pasado ¿cuántos días aquí? ¿Cuántos descansos largos es eso? 1, ¿no? A ver, aún no debería estar yo no debería estar transformándome. O sea, que tengo 7 días para quitarme esto. O me transformo en un pulpo, ¿no? Me transformo en Cthulhu. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. No ha vuelto entonces el maestro del Halsin ese, ¿eh? Halsin ese fue el que se fue con el humano este, con el que nos encontramos en la puerta. No ha vuelto, pero los humanos sí. Era quien mandaba aquí porque lo hemos leído en la mente de la caga esa. Y al parecer el tío sabe curar esto, ¿no? Pero no sabe lo que encontró allí, pero que no volvió. Eso es que lo han cogido. ¿Crees que sigue vivo? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Sí, claro, hija puta, pero aquí en mi juego el peligroso soy yo. ¿Qué clase eres? Soy un clérigo de Tempus, el dios de las batallas. Vamos a asegurarnos a ver si podrá curarme esto, el Halsin este. I can't make any promises. This is like nothing we've seen before. But I know this for sure. Master Halsin is the only one close to understanding these things. He's your best bet to survive. Otherwise, that vial's your only option. Que no me voy a envenenar, capulla. Venga, voy a encontrar el mariconazo ese. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. Ahora los humanos que nosotros ayudamos. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Que sí. One step at a time, Nettie. Ahora vete de aquí, ¿vale? Gale, snifa otra vez. There is work to do. ¿Cómo cierro esto? Gale, snifa. Yeah, it was ripe with magic. Gale snifa bien duro. Gale, snifa. A la pipa de Halsin, Gale. Tú snífalo todo, Gale. Voy a las plantas. Ya que este es el drogata, pues que snife él. La otra, ¿con qué está? Pues, ¿ocupada? Ah, se ha ido con lo del pájaro, ¿no? Vale. Gale, snifa. Todo lo que tú pilles se vende. 14 de oro, mira, la carta del draw. Que yo llevo también armadura pesada. Si robo yo, ¿sabes? Mira que me ponen aquí que es desventaja la prueba de sigilo. O sea que si robo yo me excusan porque van ahí todas las mallas ahí. Cric, 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 ¿sabes? Y me excusarán, supongo. Pero este tío lleva con una túnica. Este tío no lo excusa nadie. Madre mía, Gale. Drogata, ladrón. Nada, Gale, conforme más avanzamos, tiene más títulos, ¿eh?
What's that? ¿El qué? Ah, esta puerta. Dios, voy a dejar a los druidas sequísimo, ¿eh? Tú lo mangas todo, ¿vale, ellos? A ver. La daga también se roba, ellos. La daga se vende. Dios, Gale, te has lucido, bro. Let's get going. Te has lucido, bro. On my way. Vamos a ver esto que ellos. A couple turns should do it. I can't even see a lock to pick. Ah, qué bien. Y no se abre, man. Can't even see a lock to pick. Venga, pues nada, aquí tendremos que pasar haciendo algo, un puzzle o algo. Ahora lo tendremos que poner aquí lo que falta. Está aquí la runa del arte, la runa del oso, la runa esta del águila y esta está vacía. Vamos a tener que encontrar por ahí dónde está la otra runa. Ellos. Vamos a abrir que esto antes lo cerramos para que él hiciera maldades. Pues nada, pues vamos, pues nos vamos. Vamos a hacer un guardado que hemos mangado bastante. Y vamos a vender, de hecho. Digo que sí vamos a vender. Mira, este hombre puede decir, ¿no? Y puede hablar con el cerdo, ¿no? I thought you were halcyon. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halcyon? He promised me a mate. Never a dull moment. Should mind my step. Ven para acá, Bolo. Que te vamos a cascar de todo, Bolo. I must prepare to travel. Vale. Good day, my friends. Toma, vende esto. Este es el que tiene la materia buena. Y para dejar sin también se vende. Uf, qué poco dinero da, ¿no, Guillo? A ver qué hay por aquí. I smell drama amongst these adventurers. What have you heard? Esta parte sí la he visto yo por internet. Esta es la parte de la barda que canta. Words of mine will change. No. Become. ¿Qué tonada es esta que está cantando, More like butchering. Don't know why I bother. ¿Estás bien? No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? A ver si le ayudamos con la canción. It can't hurt. I have an extra lute, if you want. Pásamelo. I'll start from the beginning. Del tirón. We'll take it slow. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Hostia, ¿me lo mango, yo? No, hombre. ¿Interpretación qué? ¿Cómo voy? Ah, más uno de madre mía. Por favor, Guillo.
Momento. ¡Dios! Me he pasado el juego y yo he visto esta parte. ¿Qué? ¿Puedo verla ahora conmigo? Ah, que no, que no. Pues atiende. No me lo creo. Otra tirada, loco. Ah, mira, esta es más bajita. ¡Dios! Uf, digo, un pifio aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Una tiefling? Sorry. ¡Ojo! ¿Una tiefling? Nah, que sí, ¿no? Nah, llora, total. Si vas a palmar nada. Si no te echan aquí, te atacan. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. Ese mote te mola, ¿no crees? I can still smell it. Hostia, la 3 es de cabrón, ¿eh? Venga, ya que estamos, vamos a apoyarla, venga. It was awful. I couldn't look at a lute without hearing her screaming. I'd forgotten what it was like. That itch to perfect a song. Keep the lute, please. You've earned it. The Weeping Dawn will be my gift to Lihala. I've a long way to go. But thank you. Hija de puta, pero cántamela, ¿no? I needed this. Too sweet. Odiously sweet. The Ojo la ansia. gall within despairs at your kindness. Hija de puta, pero no me ha cantado la canción. ¿Y la canción? Cántamela. But my song is getting there. ¿Cuándo me piensa cantar la canción? It's still rough, but my song is getting there. ¿Cuándo me piensa...? A ver. ¿Y si interpreto con ella? ¿Qué canción puedo, La danza del bardo, batalla de antaño. A ver. ¡Ojo! ¿Has visto? Voy pasando de clérigo por ansia oscura. Y ahora soy músico. Anda, y me acompaña, pero hija de puta, quiero que me canten la tuya. Mira qué equipo más raro, ¿eh? O sea, yo soy un loco perdido que quiere matar a todo Cristo. Clérigo. O sea, que rindo culto al dios de batallas con honor cuando lo quiero matar a todos. Incluso antes Lance Oscura quería matar a un niño. La mongola esta que lo esconde todo, que es una misión súper secreta, con un artefacto ahí que no recuerda nada. El drogata este mago. Es un drogadicto que tiene que ir a desintoxicarse. Y el mongolo este que me está ocultando cosas. El mongolo este que es un tío que no sé cómo ha ido al Averno para perseguir a una diabla que le ordenó otra diabla. Porque el brujo que le ordenó otra diabla, o el diablo, su patrón, vamos, que quería a esa diabla en su festín. Mira tú qué grupo. Y eso porque no hemos visto a los que están en el campamento, que son los mejores. La marimandona y el colgado del otro. Buen grupo, ¿eh?
No, tú. Cántame la It's canción. still rough. Dios, hija de puta. It's still rough, but my song is getting. A mí no hay... Para mí no hay ningún cante, ¿no? Y yo que no se vea. Qué feo queda el laúd detrás, Guillo. Pues nada. No me cantan, Guillo. Sí, sí, son todos una solada. Pero para chulo el mío, coño. De esta parte me acuerdo, creo. Aquí están las arpías, ¿no? Singing? Voy a dejar a esta peña atrás, porque es que como se abaroten todos aquí, no pasa nadie. ¡Ojo! Esto no lo encontré en mi otra partida, ¿eh? La que jugué en verano. Esta parte, si no me acuerdo mal, era chunga, ¿eh? Ya son casi las 9, voy a tener que ir dejándolo ya. Pero voy a hacer este último combate. Que este combate era chunguete. Estas arpías son unas hijas de puta. Un momento, ¿cómo lo posicionamos? Creo que si no entramos con el niño no hay pelea. Vale, estas tías cantaban, ¿no? Si no me acuerdo malamente. Estas tías cantaban. Este tío silencia. No, el silencio lo tiene ella, ¿no? Aquí está el silencio. ¿Qué quitamos, Quillo? El escudo de fe por ahora no lo estamos usando ellos. Colócate el silencio. Colócatelo ahí. Que estas tías cantaban. Vale, vamos a separarnos. Tú que vas a hacer la clérigo, tú que vas a curar, quédate por aquí atrás. No te bajes, Quilla. ¿Tú dónde vas? Tú ponte aquí. Y que él que no se vaya muy lejos, que él que se ponga por aquí, que tiene que pegar los pepazos. Verá. Listen. Your favorite drownings all take place in shallow water. Just as ¿Y el puto ansia y yo? ¿Y el puto ansia? ¿Que ahora quiero yo ahogar al niño? Anda, vete de aquí antes de que mi ansia te mate. No oigo nada, vete del agua, que al final te mato. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. ¿Ve? Quitan las hijas de puta estas. Everything's gonna be fine once I get there. Y el zagal es un normal. Al final me lo cargo yo en el agua. ¿Qué hace Wyll ahí? ¿Qué hace Gale ahí? Yo, es que están todos gilipollados aquí yo. Oh my God. No me lo creo, y yo, pero ¿por qué ha pasado eso? Y yo. Y yo, me han reventado a Wyll de una forma. Y yo. Ay, y salto turno con esta porque... Joder, qué mal, y yo, reinicia. Al final me cargo al niño. Pero con gusto. Yo, ¿pero qué ha pasado? ¿Se lo había posicionado todo bien? ¿Que han caído todos ante la canción o qué, Quillo? Joder, yo, me da coraje. Me han conchoteado al Wyll. Ahí, al Wyll. ¿Qué pasa, Quillo? ¿Quién viene ahora?
¿Qué es Gretel? Pero yo no he reiniciado porque yo las haya cagado en mis decisiones. Yo he reiniciado porque empezó el combate como el culo. ¿Para qué seguir con eso? Vamos a ponerlo aquí un poquillo más para atrás ahora. At the ready. Such a pretty song. Yo pues a lo que voy, yo he reiniciado porque ya iba pues a palmar. Estaban todos fatal y me han ochoteado al Wyll. No porque yo me arrepienta de alguna decisión. Vete del agua, vete del agua. Mejor, vale. A esa hay que callarle la boca. Este combate es chunguete, ¿eh? La puta. ¡Ay, no me creo! ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Y yo? ¿Dónde? Madre mía, Miguel. Gale, por favor. ¡Dios! Toma ahí un palazo del Gale. El mago ahí diciendo quién manda. Nada más. El subnormal este. Es que lo tiene merecido, Quillo. ¡Ay, no me he puesto el silencio! Quítale la concentración, perfecto. Buah, a ese niño tampoco lo he visto, ¿no? Pues está aquí, vamos. Ya sabes para tu próxima partida dónde está. Sobrevivir con un personaje solo, pero ¿dónde ellos? Un 50%, tío. Voy a ponerme esto. Más adelante. Vale. Más adelante entonces. Y el Wyll es un normalillo. El Wyll este. Me quito a una de en medio. Es que piénsalo. Yo que ahora... Si el niño corre, el niño está muerto. Porque se va a anclar con esta le va a zumbar. Se va a anclar con esta y esta le va a zumbar. Y hay que quitarme a una de en medio rápido. Uy, no me lo creo, loco. Hazme tanque. Y que tanquee Wyll. Wyll no, tú. Gale, tanquea. Quedo yo, tío. Me voy a poner por aquí a ver si puedo salvar al niño así, de cierta forma. Me ha dado ahora el turno de... Ah, vale, mira. Vale. Se ha destrabado. Vale. Míralo, vale. Ojo, que a esta le pega un chiquito pepazo. ¿Dónde vas? A esa hay que callarla ya. No, Gale, no. No quería que mataran a Gale. Por una vez que quería caer. Y yo, es que eres un normal. Hostia, ¿qué hago, tú? Destreza. Por favor, Wyll, dale, ¿eh? ¿Cómo que no la veo yo? ¿Cómo que no la veo yo? No. De verdad. No me lo creo yo. 50. Hechízala, por Dios. Debe ser un humanoide. ¿Pero tú qué eres? Una monstruosidad. Joder, loco. Pégale un mazazo. Pero a esa tía hay que callarla ya.
No me lo creo. Buah, qué asco, tú. Veo al Wyll, ¿no? Cúralo. Y está bendito. Hostia, es verdad, que yo he comprado. Mi personaje también es gilipollas, ¿eh? Se me ha olvidado ponerme silencio. Mira hasta acá, mira hasta acá, mira hasta acá, mira hasta acá. Buah. Qué mala eres. Estás bizca, tú. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo que ir por esa puta ya. ¿Dónde va? ¿Pero dónde pensaba ir? La sube ya va arriba, anda. Ay, no me lo puedo creer. Qué mal va esto. Pero ya no me vale. Ya no me vale ello. No puedo luchar con un arma, ¿por qué? No me quedan conjuros, vaya mierda, ¿no? Yo. A ver si mi personaje y Shadowhead pueden hacer carro a esto. Ah, y tú remata, Wyll. Bien. Remátalo. Malgasta tus movimientos con el Wyll. %, ¿por qué? Flanqueo. Ah, vale, porque estoy con una pava al lado. Enchúfale, enchúfale. Enchúfale tú. Ay, se ha salvado. La cera. Y bro, qué mal. ¿Cómo nos jode eso, tío? No he malgastado la acción adicional. Ah, sí, le he malgastado la acción adicional. Digo, me bebo una poti. Ay, falla y yo, pero qué mala suerte. Este ya viene por mí, yo ya estoy fuera. Y yo, perro. Joder. ¿Qué va ello? Let's end this. I know what to do. Still breathing, despite everything. Este combate es que es una puta mierda, ¿eh? ¿No digo de dónde? Buah, perfecto. Ojo, que al final se carrea. Dale, mi reina. Oh, madre mía. Bien, bien. No, contigo no quería pegar a melee. Me he equivocado, creía que era él. Madre mía, qué fail eres tú. ¡Qué fail eres tú! Joder, chaval. ¿Cómo que no puede volar aquí yo? Sube, anda. ¿Cómo que no vuela y yo? ¿Para qué tiene lo de volar? ¿Qué? Voy a ir sobre el seguro porque ella es mi única salvación, ¿eh?
está dando un coraje la arpía, ¿eh? Talk to me. Pero un coraje. ¿Cómo que no puedo yo? Pues no me vale lo que tenía pensado entonces. Ayúdalo. Let's finish this. Ayúdalo. ¿Qué hago contigo, Guillo? Mira Arzaga, el mongólico. Al final matan al niño. ¡Falla! Es que no fallan, fallo yo, o ellas no. Vuela aquí. La cera a esta puta, ahí yo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Si la empujo será daño por caída. Es que este mongolo no... Bien. Me ha tanqueado. Pégale tú. No me lo creo. Traduje, por favor. ¿Tú quién eres, Ana? I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Hostia, como... I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step 1 is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Hilo morado. Do not touch any other colored Contrario a strand. hojas del reloj. Inside the pouch, you will find Memoriza. a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma method will appear, which will pose the following question. Iskcha Chisnaga. This is Ignan for what is my name? The answer is Kasitrak Ash. Pronounce the name correctly, and the method will breathe on the letter. Stay clear, because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Buah, loco. Excellent. Now repeat my instructions back to me, please. Humor me. I need to be absolutely certain you understand. Vale, paso 1, cojo la bolsa. Debo desenredar el hilo morado, sentido contrario de las hojas del reloj. Tengo que tocar las notas empezando por la esquina inferior izquierda, ¿no? Cuando aparezca un Mefi debo pronunciar la tercera, ¿no? Que termina en Ash. Correct. But pay attention to the trap part. Is back of the throat. And so we have gone through the necessary steps again. It is gratifying to see your memory does not fail you. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hands soon be refilled with the warmth of life so they can shake yours in gratitude. Buah, loco.
tonto este, la que me ha liado otro gato, ellos. ¿Por qué no me puedo mover aquí yo? Ahí viene el niño. No da por culo el niño. Al final se muere el zaga. Are they gone? ¿Eso qué es, yo? ¿Ya se han ido también? No. Yes. I mean, I don't know. Respira hondo y despacito. Ahora te vas a salvar, vale. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donnie. Tell him you want to see the dragon. La movilidad del león, otra cosa que memorizamos ahí con el tonto este. Voy, espérate. Que voy a revivir al tío este. Vale. Uf, coge la bolsa. Nagel, con Nifa. Y vete de aquí. A ver. The pouch is sealed with differently colored strands of thread. El hilo morado. As the purple thread becomes undone, the pouch opens to reveal a letter and flute inside. Como las dos cosas, ¿no? Voy a guardar por si acaso que no quiero perder a Gale. A Wyll lo revivo yo normal, ellos. Ah, no llego, ¿no? Pero aquí lo puedo yo reanimar. Bueno, ya que soy. This is the flute Gale kept on his person. A faint magical aura envelops its wooden surface. La 2, ¿no? Porque la 1 para qué, ¿no? Y yo, todo vacilón, ¿eh? Voy. Que estoy aquí reanimando un tío. ¿Cuál era ello? ¿Cómo era? Era A-D-E-D. D, ¿no? Muerto, ¿no? La E. Buah. Buah, bien. La 2. Trae la carta de game. Un momento, si yo voy ya. Yo termino esto y ya voy. Manda el pergamino, ¿no? Pero esto es una gilipollez, ¿no? Porque yo podía haber hecho perfectamente con un pergamino de estos de revivir normales. Lo que me ha dado ha sido un pergamino chetado, ¿no? Es lo que me ha dado, ¿no? Qué batalla, ¿no? Y yo. ¿Tú lo has visto? La batalla.
Haz de puta la... My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime, thank you. Venga, hombre, vamos a hacer bueno con el drogata. Oh, it's a relief to be back on beautiful Le agrada, room. The dreariness of the fugue plane oppresses one's soul so very quickly. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you I've precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Qué random todo, ¿eh? Haciendo directos de Baldur, comiendo papas, con un documental de fondo, la T. De todo. Experiencia única, ¿eh? Demuestra la realidad. ¿Van atracando? ¡Uy, justo! Yo que me las tengo, ¿eh? I did say that, and I did mean it. And I do suppose that after all you've done for me, I should be at least a little bit forthcoming. Que me cuenta Lore el gay, ¿eh? Que se Tell you enrolla. what, I will answer one question that you may have, to the best of my ability, if I can. ¿Qué me estás ocultando? A ver, ¿por qué digo tu predicción? ¿Por qué digo tu predicción como se dice? Ojo, ¿eh? When I told you I need powerful magic to keep my condition under control, I didn't tell you why. Well, here's part of the why. I am dangerous. Not because I want to be, but because of an error I made in the past. It makes me dangerous, even in death. You brought me back to life, and for that I am in your debt. But we're surrounded by danger. It could happen again. If it does, bring me back again. You must, for the sake of many. Vale. Oh. Voy a ir guardando y lo voy a ir dando por aquí. Pues ahora aquí ahora estoy, por si sigue aquí, en el directo, estoy intrigado por ver en qué parte moriste en el modo honor. O que casi palmas. Que es que te quedó solamente un personaje con vida. Quiero saber qué parte está chunga. ¿Qué pasa? Ah, que me ha mangado, ¿no? Digo, viene el niño. Estaba ahí, raca, sacudiéndola y todo. Y aquí no me enteraba. Ya me la ha puesto chorreando, el pamón. Que es un mamón. Pero dirá, usted sigue con Lucky y le seguir perfectamente porque